voz de los protagonistas. En Contextos. Nos da mucho gusto recibir en el estudio al licenciado Alejandro López Hernández. Él es abogado penalista, quien precisamente nos da su opinión sobre las anomalías registradas en la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en Torreón. Y ayer que invitamos al licenciado Alejandro López, como todo profesional, se dedicó a investigar acerca del tema y trae datos muy interesantes. Licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Como siempre lo digo cuando estoy en esta cabina se respiran aires de libertad y he estado muy al pendiente del tema que nos ocupa el día de hoy. Bien, ¿y qué fue lo que investigó, licenciado, para que lo comparta con el auditorio? Porque es importante que nuestros radioescuchas conozcan al respecto. Bueno, pues desafortunadamente esto que denuncia el medio de difusión que comentó el licenciado Ceballos, no es nuevo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, donde los encargados de autorizar la construcción o el destino de recursos ordinariamente piden ahí su diezmo o alguna gratificación, y comúnmente como es un dinero mal habido, se manejan cantidades en efectivo. De ahí que no sea extraño que haya aparecido esa cantidad millonaria en el automóvil de la persona de nombre Francisco Javier Pérez Maqueda. Comentaba antes de iniciar al aire un dicho que me llama mucho la atención, que dice: si el sacristán vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde lo sacaría? Perdonen lo coloquial del comentario, pero es oportuno, así es. Si este señor maneja y autoriza recursos millonarios y de repente se comenta que los moches, las gratificaciones o los agradecimientos se dan en efectivo, pues efectivamente, válgame la redundancia, pues es lógico que aparezcan esas sumas millonarias en su vehículo. Pero tenía antecedentes, ¿verdad? Sí, fíjese, y aquí esto es lo que me llama mucho la atención. El señor Francisco Javier Pérez Maqueda, que era director general de Inmuebles y Mantenimientos del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo problemas también de esta misma naturaleza, precisamente en el gobierno de Calderón. Fue director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, y se inició una averiguación previa porque adquirió desarrollos tecnológicos por 92 millones o cantidades superiores a los 92 millones de pesos, y esas obras nunca fueron funcionales. De ahí que se les separó con una mancha de infamia, y tengo entendido que existe una averiguación previa o una carpeta de investigación, como lo dicen en la actualidad. También por ahí checamos en la década de los 90s, el Universal publica que colaboró en el gobierno del Distrito Federal y recibió sanciones por malos manejos, precisamente en recursos públicos. Desafortunadamente, y como suele suceder en estos casos de delincuencia de cuello blanco por tráfico de influencias, el Tribunal Fiscal de la Federación, a quien ahora servía, declaró nula la sanción. Pero rascándole por ahí, fíjese que esta persona se caracteriza por hacer compras al contado. Yo creo que por eso llevaba su guardadito ahí en el automóvil, porque en el 2011 compró un departamento en el Distrito Federal, nada barato, dicho sea de paso, de contado. También compra de contado vehículos, tiene afición por comprar de contado vehículos. Pues qué solvente es, ¿no, licenciado? Sí, bendito sea mi Padre Dios. Yo creo que guarda mucho de sus ahorritos por ahí, los atesora. Inició ganando 123,500 pesos mensuales. Dios mío. Pero bueno, tiene inversiones bancarias, tiene ingresos netos
declarados, esos son los declarados, los no declarados son los que maneja de contado, por 1,336,719. Y yo me pregunto, bueno, ¿y quién lo patrocina? ¿Cómo arribó esta persona, a pesar de sus negros antecedentes administrativos, a pesar de que pues tiene manchas de infamia, no solamente en esta cuestión del gobierno, no solamente hay que ser honrado, también hay que parecerlo, y una persona con negros antecedentes aparece manejando dineros públicos de una institución que es la encargada de administrar y procurar justicia en nuestro país, en la Suprema Corte de Justicia o en el Consejo Federal de la Judicatura. Pues asómbrense, Pérez Masqueda arribó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimientos al mismo tiempo que el ministro Luis María Aguilar. Y resulta que este ministro Luis María Aguilar y Pérez Masqueda son vecinos en un mismo departamento, o sea, son amigos y vecinos. Bueno, inclusive tenemos por ahí investigaciones donde en el Senado se hizo una propuesta de un punto de acuerdo, no sé cuál fue el destino, donde se exhortaba al Poder Judicial de la Federación y a la PGR a investigar las irregularidades ocurridas en el Consejo de la Judicatura. Otro dato curioso es que este personaje, cuando se vio descubierto, él promovió un juicio de garantías y el juez 14º de distrito en el Distrito Federal concedió la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier mandato judicial o ministerial privativo de libertad. O sea que aquí entra como anillo al dedo el dicho de que es juez y parte. Así es. Sí. Pero ahí les va lo más interesante, le fijó una cuantiosa suma para evitar la ejecución de los actos que asciende a la cantidad de 1,000 pesos. Dios santo, pero bueno. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia, sí señor. Entonces es una verdadera lástima cómo se malbaratan los recursos de ustedes y míos, porque no son recursos públicos, son recursos de nosotros que nos quitan, y lejos de emplearlos para generar fuentes de empleo, para generar una justa y equitativa distribución de la riqueza, solamente van a engrosar los bolsillos de unos corruptos y poderosos que tienen sus camarillas de tráfico de influencias y luchas de poder. Y es común que se hable en los medios de comunicación sobre todo de lo que es el poder ejecutivo, un poco menos del poder judicial. Digo el poder ejecutivo porque bueno, pues es el más grande, hay más dependencias, sí, hay más funcionarios, hay más posibilidades de corrupción inclusive. Luego el poder legislativo por todo lo que esto implica, la generación de leyes, etcétera. Y del Poder Judicial se habla muy poco, pero cuando se habla, se encuentran ahora sí que irregularidades, anomalías, deficiencias, ineficiencias y corruptelas como esta que estamos mencionando y como esto que usted señala y que definitivamente esos puntos de acuerdo pues son como llamadas a misa, ¿no? Claro, porque no pasa absolutamente nada. No pasa nada, es nada más llamar la atención, hacer una llamarada de petate, nombrar comisiones y que se olvide el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano en defensa de estas anomalías en el marco de la ley? Desafortunadamente el titular del derecho afectado aquí es el Consejo de la Judicatura Federal. Y volvemos a lo mismo, no sé hasta dónde esté permeando la corrupción como para que el titular del derecho vaya a presentar una denuncia en la que posiblemente vaya a resultar perjudicado. Pero en este caso, licenciado, es la propia Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal la que detectó estas tranzas y encontró esas irregularidades y las denunció. ¿Hasta qué punto pudiera ser una simulación? Bueno, también ahí se maneja otra versión, que cualquiera de las líneas que se manejen es perversa. Honrado funcionario con negros antecedentes refiere que es víctima de una persecución política por parte de su superior. La superior jerárquico de esta persona es persona de nombre Rosa María Vizconde Ortuño.
él refiere que es perseguido políticamente por esta persona y que ordenó que sembraran esta suma millonaria en su vehículo. Desde luego, pues la Procuraduría General de la República, en cuanto tenga conocimiento, fíjese, esto es muy importante y contesta la pregunta que usted formula. En cuanto la Procuraduría General de la República, en cuanto los encargados de perseguir los delitos tengan conocimiento de un hecho presumiblemente delictuoso, oficiosamente deben integrar una carpeta de investigación y buscar evidencias para tratar de justificar la existencia del delito y la probable comisión de esos delitos en las personas que resulten involucradas. Ahora, esto entonces implicaría que sin que haya, puede no haber denuncia por medio, pero si la PGR tiene conocimiento de esto, estamos hablando de un quebranto a las finanzas públicas. Así es. Por lo tanto, se tiene que perseguir de oficio. Oficiosamente, sí, señor. Sí, bien. Señor. Abundando un poco más de la información que da a conocer Reforma, leo: en Torreón se deberá diseñar un nuevo proyecto en los terrenos que fueron donados por el mandatario Rubén Moreira y Miguel Riquelme, exalcalde de Torreón y actual gobernador electo. La imposibilidad de levantar una torre de entre 35 y 40 metros de altura, según reportó la auditoría, fue por no haber observado las restricciones establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues el predio se ubica en el cono de afectación de la terminal aérea. En este caso, podríamos hablar entonces de responsabilidad de la constructora por desconocimiento de la reglamentación y se le podría fincar una responsabilidad administrativa para que ellos hicieran cargo de los costos que esto implica. De los costos, sí, desde luego, es una responsabilidad. Hay diversos tipos de responsabilidad. Hay responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Aquí a los encargados de investigar y de perseguir los delitos les tocará determinar qué tipo de responsabilidad es la que podrán exigirle a las personas que actuaron con negligencia, con impericia, pero yo diría con una insana perversión de enriquecerse a costa de los demás, cualquiera que sea su costo. Bien, hay una precisión que nos hace llegar Radio Escucha para nuestro invitado. Dice: lo propio es decir, compra con dinero en efectivo, no de contado, porque de contado puede ser con un cheque o una transferencia. Sí, bueno, de cash, como dicen los gringos, en efectivo, sí, admito. Ahora, sí, con su trayectoria y su experiencia en el ramo del derecho, ¿qué expectativas tiene usted de que se pudiera llevar a cabo una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, fincar responsabilidades y sobre todo que este caso, como muchos otros en el Poder Judicial, no queden en la impunidad? Pues eso sería un sueño guajiro, no solamente del que está hablando, sino de la sociedad en general. Necesitamos una justicia restaurativa, o sea que el que hace daño que la pague, sí, un retribucionismo no solamente económico, sino también social, para que el castigo que les llegara a resultar, esperemos que así fuera ejemplar para el efecto de prevenir nuevas conductas delictuosas, porque precisamente esa impunidad, esa falta de seguimiento genera la reincidencia y genera la reincidencia a todos los niveles, pues porque si los funcionarios de nivel jerarquía ven que a los jefes no les hicieron nada, pues también les siguen. Me estoy recordando también de aquellas manejos millonarios de un juez federal de aquí de la localidad, que se manejaban también sumas millonarias por conducto de su secretario. No sé en qué quedaría ese problema también de grandes dimensiones de escándalo que se propaló aquí en el Poder Judicial local. Pues es que así como este ejemplo que menciona usted, podríamos elaborar una larga lista donde la impunidad se convierte en sinónimo de inmunidad. Sí, señor. Ahora,
¿Qué es lo que sigue? Es decir, ya se descubrió, ya hay una denuncia, ya la PGR lo va a investigar, pero ¿qué hacer nosotros como sociedad para que no se le eche tierra al asunto y no suceda como los otros casos que menciona, que no sabemos en dónde quedó la bolita? Bueno, aquí sociedad y medios de comunicación deben estar hermanados, porque ustedes, y sin que esto suene a venir a endulzarles el oído, son los voceros del sentir ciudadano, son los que de alguna manera tienen la autoridad moral de reconocer al funcionario que hizo bien su función, o bien señalar con índice de fuego a los que, aprovechando de su encargo, se enriquecen a costa del pueblo. Esa relación bilateral entre sociedad y medios de difusión van a promover o a orillar a los encargados de procuración de justicia o de administración de justicia a que cumpla con su función, porque el día que ustedes dejen de señalar estas fallas, no van a dejar de existir. Lo que va a pasar es que el pueblo, la sociedad, la comunidad va a dejar de conocerlos. De ahí la importancia y la seriedad con la que los medios de difusión manejan esta información, porque serán los voceros, los portavoces de las necesidades o de las inquietudes sociales ante el Estado, porque aquí es una lucha de David contra Goliat, el Estado con todos sus recursos y todo su poder, inclusive tratando de acallar a los medios de difusión para que no salga a la luz pública toda esta porquería que cotidianamente existe. Y a propósito de esto que usted menciona, es precisamente el tema de la pregunta de hoy que planteamos al auditorio, y nos gustaría escuchar su punto de vista. ¿Qué opina usted de los intentos del gobierno para someter a medios de comunicación y a periodistas críticos del sistema? Es una maniobra perversa, es un abuso desmedido del poder. Alguna vez yo tuve la oportunidad de platicar con ustedes cuando hablamos del Día del Abogado, y dijimos que el derecho se puede emplear como ley, pero el derecho es más que una ley, es ciencia. Entonces, por ejemplo, el poder legislativo es el encargado de hacer leyes, de criminalizar o descriminalizar conductas, pero el legislar es lo más fácil. El problema es la operatividad de las leyes. En consecuencia, poner diques legislativos o diques de facto o de jure es precisamente un ataque a la libertad de las personas, es a la libertad de expresión, porque todo mundo tenemos el derecho de conocer el destino de nuestros recursos, pero también de expresar libremente nuestras ideas. Ajá. Licenciado, ¿por qué no se sigue los casos de espionaje evidentes? ¿Por qué se ha minimizado desde el punto de vista legal un delito de esta naturaleza? Porque finalmente es atentatorio contra los derechos humanos de una persona, ¿no? Bueno, ya le había comentado que desafortunadamente el poder es el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. El Estado decide a quién criminaliza o a quién descriminaliza, contra quién ejercita orden de aprehensión o contra quién las averiguaciones o las carpetas de investigación duermen el sueño de los justos. Ese es el problema, que los encargados de procurar justicia son precisamente los que tienen el monopolio de la acción penal. Y entonces aquí, y ese monopolio deriva de leyes, claro. Y las leyes les hace el poder legislativo, porque usted y yo no podemos hacer leyes, solamente el Estado por medio del poder judicial, el legislativo, ese es el que criminaliza o descriminaliza conductas, y quien debe de darle seguimiento en la procuración de justicia es el poder ejecutivo, y el que juzga es el poder judicial, o sea, es el Estado. Es David contra Goliat. Licenciado Alejandro López Hernández, nuestro agradecimiento por su participación. Al contrario, el agradecido soy yo, y les envío a todos sus radioescuchas un afectuoso saludo. Pausa.